Capítulo 6. El arte de perdonar y olvidar. Primera de Corintios 1:3, el gran capítulo del amor en la Biblia, es una perfecta demostración de la causa y el efecto del perdón total. La cumbre de este maravilloso pasaje es la frase que se encuentra en el versículo 5, no guarda rencor. La palabra griega que se traduce como guarda es logizomai, que significa no computar o imputar. Esta palabra es importante para la doctrina de Pablo de la justificación por la fe. Para la persona que cree, su fe le es contada por justicia, Romanos 4:5. Esta es la misma palabra que se utiliza en 1 Corintios 13:5 y otra vez en Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por lo tanto, no computar, imputar o contar las equivocaciones de un ser amado es hacer por esa persona lo que Dios hace por nosotros, esto es, escoger no reconocer su pecado. Ante los ojos de Dios, nuestro pecado ya no existe. Cuando nosotros perdonamos a alguien, también nos negamos a guardar una lista de sus malos actos. Los peligros de contar los malos actos. Debe reconocerse con toda claridad que se produjo un mal, que ocurrió la maldad. El perdón total obviamente ve la maldad, pero escoge borrarla. Antes de que se guarde rencor en el corazón, la ofensa debe ser voluntariamente olvidada y no debe darse ninguna oportunidad para que entre el resentimiento. El amor descrito en 1 Corintios 13 solo puede llegar siguiendo un estilo de vida de perdón total. Cuando nosotros perdonamos a alguien, también nos negamos a guardar una lista de sus malos actos. Satanás sabe lo que nosotros sabemos, él está al acecho día y noche, esperando explotar alguna debilidad que pueda hallar en nosotros. La mayor debilidad que a él le encanta ver es nuestra incapacidad para perdonar. Fue en este contexto de ofrecer perdón que Pablo dijo que no era ignorante de las maquinaciones de Satanás, ver 2 Corintios 2:11. Satanás puede aprovecharse de nosotros mediante nuestra amargura, nuestra negativa a permitir que algo se vaya y nuestra insistencia en darle vueltas. Es crucial que libremos a nuestros corazones de la amargura si no queremos darle al diablo una invitación en una bandeja de plata para entrar en nuestras vidas. Porque guardamos rencor, aun en nuestra mente, cuando alguien hace algo malo contra nosotros, para usarlo después. Decimos, recordaré eso, y cumplimos nuestra palabra, y normalmente vuelve a surgir más temprano que tarde. Aunque puede que reconozcamos con nuestras mentes las palabras del Señor, mía es la venganza, Romanos 12:19, en realidad, estamos diciendo en nuestro corazón, Dios no está haciendo su trabajo. Por lo tanto ayudamos a Dios castigando a esa persona que nos ha herido, ya sea un esposo o esposa, un familiar, un líder de la iglesia, un antiguo maestro o un jefe insensible. Abandonar una lista de maldades. El amor es una elección, es un acto de la voluntad. Guardar una lista de maldades es también un acto de la voluntad, una elección de no amar, y la elección más natural y fácil para nosotros. Otra clave para abandonar la lista de maldades y lograr el perdón total consiste en el control de la lengua. Las palabras que decimos pueden causar la catástrofe a la que Santiago se refiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:5-6. La ironía es que en lugar de quitarnos un peso de nuestro pecho, nuestras palabras pueden provocar que surja un fuego incontrolable que incinere lo que permanece dentro de nosotros. Y en lugar de que ese fuego se reduzca, se dobla, se intensifica y al final se hace 1000 veces peor. Es una victoria satánica, que se remonta en última instancia a que nosotros guardamos rencor. ¿Cómo trata una persona con su lengua? Yo creo que 2 cosas pueden ayudar. Diamante negro: cuando una persona haya algo malo, niéguese a señalar con el dedo a la persona misma. Diamante negro: cuando una persona haga algo malo, niéguese a señalar con el dedo a otros.
Si eso llegara a convertirse en un estilo de vida más popular, el número de rencores que se guarda caería en picado. Al negarnos continuamente a sacar la herida en las conversaciones, el rencor por esa herida al final desaparecería. Este principio también se aplica a las conversaciones imaginarias, esos diálogos internos con usted mismo en los cuales no puede sacarse de su mente lo que ellos hicieron. Puede que usted fantasee con lo que usted les diría o les haría, o con lo que podría contarles a otras personas acerca de ellos. Esta conversación puede seguir, y pueden pasar horas y días en los que usted tampoco logra nada ni se siente mejor. Una noche, alrededor de las 11, cuando yo me iba a acostar, me encontré a mí mismo teniendo una conversación en mi cabeza sobre alguien. Me imaginé que tenía la oportunidad de divulgar lo que sabía sobre esa persona y dibujé el escenario con gran detalle. Me hice parecer bueno a mí mismo y mal a la otra persona, pero el Espíritu Santo, de forma milagrosa, se metió en el asunto, y le escuché decirme: puedes ganar una victoria ahora mismo si te niegas a pensar en limpiar tu nombre. Aun cuando la conversación existía solo en mi mente, me di cuenta de que tenía una oportunidad de triunfar en mi espíritu. Fue un momento crucial, porque era como si fuera real, y yo me negué a decir nada en absoluto sobre esa persona. Había logrado una victoria. Una paz llenó mi corazón, y supe en aquel momento que nunca más debía entrar en esas conversaciones imaginarias, a menos que me negara a vindicarme a mí mismo. Para quienes piensan que esas conversaciones son terapéuticas, solo les recordaría que permitan que sus pensamientos sean positivos y sanos, no guarden rencores por maldades en sus pensamientos, y habrá menos probabilidades de que expongan esos rencores mediante sus palabras. Cuando me siento tentado a decir algo negativo y me niego a hablar, a menudo puedo sentir la liberación del Espíritu Santo dentro de mi corazón. Es como si Dios me dijera: bien hecho. Es un sentimiento muy bueno. Después de todo, Jesús se compadece de nuestras debilidades, Hebreos 4:15, y también nos permite que sintamos su gozo cuando las vencemos. Él nos recompensa con una increíble paz y el testimonio del Espíritu en nuestros corazones. No guarde rencores por maldades en sus pensamientos, y habrá menos probabilidades de que exponga esos rencores mediante sus palabras. Negarse a guardar una lista de nuestros derechos. No guardar una lista de maldades es también una negación a guardar una lista de las cosas que usted ha hecho correctamente. Es tan deshonroso para la gracia de Dios guardar una lista de las buenas obras de usted como lo es guardar una lista de las malas obras de otros. ¿Por qué? Porque es una forma de autoexaltación. Usted está implícitamente diciendo: ya te lo dije, para hacer parecer mal a otra persona. Se necesita madurez espiritual para refrenarse de decir: ya te lo dije. Más de unas cuantas personas no solo guardan una lista de malas obras, sino que también tienen una lista aún más larga de las veces en que ellos han llevado razón. Todos queremos que otras personas sepan lo correctos que hemos sido, queremos que sepan que nosotros fuimos los primeros en decirlo. Para mí, es sorprendente el consejo que llega después del hecho: yo lo supe todo el tiempo. ¿Ves ahora la razón que yo llevaba? Deberías haberme escuchado, punto. Ya te lo dije. El amor no solo rompe la lista de las malas obras, sino también la lista de las buenas. Los que perdonan verdaderamente destruyen la lista que pudieran haber utilizado para vindicarse a sí mismos. Si no hay ninguna lista de derechos guardada firmemente en su cabeza, no podrá referirse a ella después para probar la razón que usted llevaba. Olvide lo que ellos hicieron que estuvo mal, y olvide lo que usted hizo que estuvo bien. Pablo dijo: no por eso soy justificado, 1 Corintios 4:3. Muchas veces he llegado a la conclusión de que muy pocas personas realmente merecen la vindicación a la que piensan que tienen derecho. Solamente puedo decir que si la vindicación se merece verdaderamente, entonces esa vindicación con toda seguridad llegará, porque Dios es justo. Los que perdonan verdaderamente destruyen la lista que pudieran haber utilizado para vindicarse a sí mismos. La experiencia de Jim Barker sobre pasar por alto las maldades. Recientemente vi en televisión una edición extraordinaria del programa Larry King Live,
Larry King en vivo, en la CNN. Ante los ojos de millones de personas, Jim Bakker y Tammy Faye Messner, anteriormente Tammy Faye Bakker, aparecieron juntos en televisión por primera vez en 15 años. Jim Bakker, el televangelista, había sido sentenciado a 45 años de prisión por algo que, finalmente, él no había hecho. Inicialmente fue hallado culpable de desviar deliberadamente a sus televidentes, alentándolos a enviar dinero para comprar casas que no existían. Él estuvo en prisión por muchos años antes de ser vindicado, y mientras tanto, su esposa, Tammy Faye, se divorció de él y se casó con el mejor amigo de él, Roy Messner. Finalmente Jim fue totalmente vindicado de los cargos y fue puesto en libertad. 5 años después, Jim se casó con su actual esposa, Lori. Larry King invitó a los 4 para estar en su programa de televisión. ¿Qué show tan interesante resultaría ser? Cada persona tenía una historia que contar, de heridas muy profundas y de perdón total. Tanto Jim como Tammy, antes del encarcelamiento de Jim, se habían sentido traicionados por el ministro religioso norteamericano que fue casi enteramente responsable de que Jim fuera sentenciado a prisión. Ambos necesitaban perdonar a ese ministro. Tammy tuvo que perdonar a Jim por su relación sexual de adulterio con una joven. ¿Qué fue el episodio que condujo a su caída? Jim no solo tuvo que perdonar a los testigos injustos y al juez lleno de prejuicios que lo había sentenciado injustamente, sino también a su esposa por casarse con su mejor amigo cuando él estaba en prisión. Esto no es decir nada de las heridas que los otros 2 participantes, Roy y Lori, habían experimentado. Larry King le preguntó a Jim, ¿cómo se sintió? Jim respondió, estábamos en una situación que era increíble. Yo debía estar en prisión por 45 años, y a mi edad nunca hubiera salido de prisión antes de morir. Por eso no culpo a Tammy Faye por seguir adelante con su vida. Jim no lo había sentido así desde un principio. Pero finalmente aceptó la situación, perdonó totalmente a Tammy Faye y agradeció por completo su decisión de casarse con Roy. Jim continuó, Nelson Mandela dice que él no consideró la prisión como un descenso, la consideró como un ascenso. Yo de repente me encontré sentenciado a estar en prisión por 45 años, y mi teología no permitía eso en aquel momento. Era como si Dios se hubiera alejado de mí. Conozco a millones de personas que han pasado por experiencias diciendo, ¿por qué, Dios? A medida que estudiaba la palabra de Dios y tenía más tiempo para estudiar la Biblia, fue mi fe en Dios la que me sacó adelante. Mi fe en realidad estaba creciendo después de 5 años. Esa experiencia fue el único seminario de formación al que asistí, y mi relación con Dios se volvió más íntima que nunca. Entonces Larry King añadió, ¿está usted diciendo, en un sentido, en retrospectiva, que fue bueno que usted estuviera en prisión? Cuando comencé a estudiar las palabras de Jesucristo, aprendí que Él dijo que si no perdonamos de corazón, perdonando a todos, ¿no seremos perdonados? Claro que sí, respondió Jim, claro que sí. Yo aprendí mucho, y ahora que trabajo en los barrios pobres de las ciudades en todo el mundo, comprendo a las personas mucho mejor. Cuando digo que yo he estado en prisión, es mejor que ser un ministro ordenado como tal. La gente responde a mí porque sabe que soy como ellos. Entonces Larry se volvió a Tammy y dijo, usted podría ayudar a muchas personas porque hay muchas historias en las noticias actualmente, la historia de los Giuliani y la historia de Clinton. Usted fue capaz de perdonar y de vencer lo peor por lo que una esposa puede pasar. ¿Cómo fue usted capaz de hacer eso? El perdón es una lección, respondió Tammy Faye. Toda nuestra vida está compuesta de lecciones. Entonces Larry le dijo a Tammy Faye con respecto a la aventura de Jim, usted podría haber estado amargada. Podría haber escogido estar amargada y odiarlo, contestó ella, o podría haber escogido perdonar. Fue muy difícil para mí perdonarlo, fue muy difícil. Pero fui capaz de perdonarlo y comprender lo que había ocurrido, y seguir adelante. Larry se volvió de nuevo hacia Jim. ¿Y cómo se sintió usted con ese perdón? La Biblia es muy clara, respondió Jim, y eso es lo que estudié en la prisión. Cuando comencé a estudiar las palabras de Jesucristo,
aprendí que él dijo que si no perdonamos de corazón, perdonando a todos, no seremos perdonados. Cristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo necesitaba misericordia, necesitaba perdón, y quería darles a otros lo que yo mismo necesitaba. Larry le preguntó a Jim, se sintió estupendamente de que ella fuera capaz de perdonar eso. Jim respondió, ya sea que ella me perdonara o no, yo tenía que perdonarla a ella. Tuve que perdonar a todos. Quiero decir que todo el que pasa por un divorcio es algo doloroso, y yo finalmente tomé toda la culpa porque comprendí todos los errores que había cometido. Comprendí que fui yo quien tuvo la aventura amorosa, fui yo quien lo estropeó, y yo la había dejado allí arreglándosela sola para enfrentarse literalmente a morir sin un esposo. Larry volvió otra vez a Tammy. Entonces ahora son amigos. ¿Cómo explica eso? Me gusta este hombre, Jim, respondió Tammy, es un hombre realmente bueno. Estuvimos casados 30 años, y tenemos maravillosos recuerdos juntos. Tuvimos 2 hijos estupendos juntos, y de verdad que él me gusta. Larry le preguntó a Jim si alguna vez oró por Roe, y él respondió, claro que oró por Roe. Tuve que perdonar de verdad a Roe por haberse casado con mi esposa en aquel momento en que yo estaba en prisión. Quiero decir que uno tiene que perdonar. Yo estaba en prisión y Dios estaba tratando conmigo para que perdonara a todos. Uno no puede simplemente perdonar, tiene que orar para que Dios bendiga a los enemigos de uno. Eso no lo facilita, ¿no es cierto?, respondió Larry. Entonces Jim dijo, tuve que llegar al punto en que tuve que decirle a Dios literalmente, Roe es uno de los mayores constructores del mundo, tuve que decirle a Dios, Dios, si tú quieres que alguna vez vuelva a construir algo, lo construiría con Roe Messner. Y he llegado al punto en que puedo decir, Dios, hágase tu voluntad, y no la mía. Entonces Larry miró a las 4 personas que estaban ante él y preguntó, ¿no existen celos en esta habitación? No, fue la unánime respuesta. ¿Dicen que todos ustedes son amigos?, preguntó Larry. Sí, fue la unánime respuesta. ¿Cómo explican eso?, preguntó Larry King. Jim Bakker tomó la palabra. Solamente Dios puede ayudar a las personas a perdonar de verdad y a seguir adelante. En el libro de Colosenses se habla de eso. Debido a lo que Cristo hizo, nosotros somos puros, y no tenemos juicio sobre nosotros. Cuando entré por primera vez a prisión, incluso cuestionaba, ¿dónde, Dios? ¿Dónde estás tú? Pero cuando pasé meses estudiando la palabra de Dios, comprendí que la prisión era el plan de Dios para mí. Dios estaba diciendo, quiero que te apartes y estés conmigo. Todas las personas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, o han estado en un calabozo o una prisión o bien en el desierto. Todos han pasado por cosas malas, por tanto, las cosas malas les ocurren a las personas, y les ocurrieron a todos los grandes hombres de Dios. Larry King entonces concluyó la entrevista dando eco a lo que millones de personas que estaban viendo la televisión debieron de haber pensando, estoy sorprendido. Perdonarse a uno mismo significa experimentar el amor, que no guarda una lista de nuestras propias maldades. Jim Bakker había sido vindicado. Un profesor de leyes en la Universidad Fordham salió de la nada y se ocupó del caso de Jim. Él demostró de manera convincente que Bakker era completamente inocente de los cargos de fraude, y después de 5 años en prisión Jim fue puesto en libertad, y se fue a vivir en soledad durante mucho tiempo a una granja en Carolina del Norte. Su mayor problema, dice él, fue perdonarse a sí mismo. Él nunca creyó ni por un momento que fuera culpable de deshonestidad financiera, pero sabía que había errado en al menos 2 áreas, su aventura amorosa y su enseñanza sobre la prosperidad, que Dios prosperará a cualquier persona que siga ciertas fórmulas. Él sabía que había orado mal. ¿Cómo podría perdonarse a sí mismo? Perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarse a uno mismo significa experimentar el amor que no guarda una lista de nuestras propias maldades. Este amor es una lección, como hemos visto, y cruzar al lugar donde escogemos perdonarnos a nosotros mismos no es un paso pequeño. Una cosa es realizar este avance con respecto a otros,
perdonarlos totalmente y destruir la lista de sus maldades. Otra cosa es experimentar el gran avance, el perdón total de nosotros mismos. Muchos cristianos dicen, puedo perdonar a otros, pero ¿cómo podré alguna vez perdonar lo que yo he hecho? Sé que Dios me perdona, pero no puedo perdonarme a mí mismo. Debemos recordar que perdonarnos a nosotros mismos es también un compromiso de por vida. Precisamente de la misma manera en que debo perdonar a otros cada día, razón por la cual yo leo Lucas 6:37 cada día, debo también perdonarme a mí mismo. Perdonar a otros es un compromiso de por vida porque Diamante Negro muchas veces se nos hace revivir el mal cometido contra nosotros. Diamante Negro puede que nos sintamos molestos de que el ofensor salga impune de ello, y para siempre. Diamante Negro Satanás entra para explotar nuestra debilidad en esta área. Por eso debemos renovar nuestro compromiso a perdonar cada día, y estar seguros de no haber pegado esos pedazos rotos de papel que una vez utilizamos para anotar las maldades hechas contra nosotros. Perdonarnos a nosotros mismos es también un proceso diario. Podemos despertar cada día con la conciencia de errores y fracasos del pasado y desear fervientemente poder retrasar el tiempo en el reloj y volver a comenzar. Puede que tengamos sentimientos de culpa o pseudoculpa si nuestros pecados han sido puestos bajo la sangre de Cristo. Pero al enemigo, el diablo, le encanta entrar en escena y tomar ventaja de nuestros pensamientos. Por eso perdonarnos a nosotros mismos es tan importante como perdonar a un enemigo. Perdonarse a usted mismo puede que cause el avance que usted ha estado esperando. Podría liberarlo en maneras que nunca antes ha experimentado. Esto se debe a que hemos tenido temor de perdonarnos a nosotros mismos, nos aferramos al temor como si fuera una cosa de valor. La verdad es que ese tipo de temor no es ningún amigo, sino más bien un feroz enemigo. El mismo aliento de Satanás está detrás del temor a perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarse a usted mismo puede que cause el avance que usted ha estado esperando. Podría liberarlo en maneras que nunca antes ha experimentado. Jesús sabe que muchos de nosotros tenemos este problema. Es una más de las razones por las cuales Jesús se apareció inesperadamente después de su resurrección en el lugar donde, tras puertas cerradas, estaban reunidos los discípulos sintiendo tanto terror como culpa. Jesús no solo quería que ellos supieran que eran totalmente perdonados, también quería que se perdonaran a sí mismos. En lugar de recordarles lo que habían hecho, Él los habló como si nada hubiera ocurrido. Dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 8:21. Eso les dio dignidad, les demostró que no había ocurrido nada que cambiara los planes de Jesús y su estrategia para ellos. Él ya había enviado una señal a Pedro, quien había negado conocer a Jesús, mediante el ángel que dijo, pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo, Marcos 16:7. Y sin embargo, todos ellos, dejándole, huyeron. Mateo 26:56. Después de su crucifixión, ellos se sintieron profundamente indignos, y entonces el Señor resucitado se apareció y les aseguró un futuro ministerio. Yo muchas veces he pensado que una de las razones por la cual Pedro fue tan eficaz el día de Pentecostés es que él era perfectamente consciente de haber sido perdonado. Sabía muy bien que solo unas semanas atrás, había negado a Jesús ante una sirvienta. Él nunca olvidaría la mirada en el rostro de Jesús cuando cantó el gallo, y Pedro salió y lloró amargamente. Lucas 22:61-62. Fue un verdadero antídoto contra la autojustificación. Cuando Pedro predicó a sus compatriotas judíos el día de Pentecostés, no había el menor rastro de presunción ni condescendencia. Saber que él era un pecador perdonado también le guardó de usurpar la gloria de Dios aquel día. Solamente Dios recibió la gloria por aquellas 3,000 conversiones. Cuando estamos vacíos de toda autojustificación y orgullo, permitimos a Dios que se mueva en nosotros y a través de nosotros. Yo recuerdo bien una mañana de domingo justo antes de que fuera a predicar en el servicio de las 11 de la mañana.
Tuve una discusión con mi esposa, lo hice, y nunca debía haberlo hecho, pero me fui dando un portazo ante su cara. Antes de darme cuenta, estaba inclinando mi cabeza en lo alto de la plataforma en Westminster Chapel delante de varios cientos de personas. No sé lo que ellos pensaban, pero sé lo que yo pensaba: no debería estar aquí. No tengo derecho de estar aquí. Señor, ¿cómo es posible que puedas usarme hoy? No estoy preparado para estar en este púlpito. Era demasiado tarde para enviar una nota a Louise diciendo: lo siento. No había manera de resolver la situación en ese momento. Solo podía pedirle a Dios misericordia e intentar con todas mis fuerzas perdonarme a mí mismo. Yo asumía que estaba a punto de dar el peor sermón de la historia de Westminster Chapel. Nunca en mi vida me había sentido tan indigno, pero cuando me puse en pie para predicar, no estaba preparado para la ayuda que obtuve. Dios simplemente me preparó y me capacitó para predicar, tan bien como no lo había hecho nunca. Esa es, en parte, la razón por la cual creo que Pedro tuvo tanto éxito el día de Pentecostés. Cuando estamos vacíos de toda autojustificación y orgullo, permitimos a Dios que se mueva en nosotros y a través de nosotros. Señales de no habernos perdonado a nosotros mismos. Si nos sentimos culpables, nos culpamos a nosotros mismos y descubrimos que no podemos funcionar normalmente, aun cuando hayamos confesado nuestros pecados a Dios, y eso indica que todavía no nos hemos perdonado totalmente a nosotros mismos. Significa que seguimos quedándonos con una culpa que Dios ya ha quitado, nos negamos a disfrutar de lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Primera de Juan 1:9, o bien es verdad o no lo es. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hemos confesado nuestros pecados, debemos agarrar esta promesa con las dos manos y perdonarnos a nosotros mismos, lo cual es precisamente lo que Dios quiere que hagamos. La persona que no se ha perdonado a sí misma es una persona infeliz, y normalmente es incapaz de perdonar a otros. De esta manera, el que yo no me perdone a mí mismo muchas veces me perjudicará, y lucharé para perdonar a otros. O el que no perdone a los demás puede dar como resultado un sentimiento de vergüenza que provoque una falta de perdón sobre mí mismo. La ironía está en que el grado hasta el cual perdonemos a otros será muchas veces el grado hasta el cual nos perdonemos a nosotros mismos. El grado hasta el cual nos liberemos a nosotros mismos muchas veces será el grado hasta el cual perdonemos a otros. Es como la vieja pregunta: ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Algunas veces es casi imposible decir qué viene primero, si perdonar a otros y así ser capaz de perdonarse a sí mismo, o perdonarse a sí mismo y así ser capaz de perdonar a otros. Pero no es un perdón total hasta que ambas cosas sean igualmente verdad. ¿Por qué no podemos perdonarnos a nosotros mismos? ¿Cuál es la causa de nuestra incapacidad para perdonarnos a nosotros mismos? A fin de cuentas, ¿por qué no nos perdonamos a nosotros mismos? Ira puede que estemos airados con nosotros mismos. Volvamos a ver la historia de José en el Antiguo Testamento que examinamos en el capítulo 2. Como tipo de Cristo, José les dijo a sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. Esos hermanos estaban comenzando a captar el mensaje de que José los había perdonado, pero José sabía que ellos lucharían por perdonarse a sí mismos. Una de las pruebas de que José los había perdonado totalmente era que él no quería que ellos estuvieran enojados consigo mismos. Esa es la manera en que Dios perdona. Él no quiere que nosotros estemos enojados con nosotros mismos por nuestros pecados. Jesús nos perdona exactamente de la misma manera en la que José perdonó a sus hermanos, al igual que José no quería que sus hermanos estuvieran enojados consigo mismos, tampoco. Jesús quiere que nosotros estemos enojados con nosotros mismos. No perdonarnos a nosotros mismos es un odio propio, es estar enojados con nosotros mismos. Los hermanos de José se habían odiado a sí mismos por 22 años por haber vendido a José como esclavo. Ellos no podían retrasar el reloj ni deshacer lo que habían hecho, no podían tener una segunda oportunidad. Algunas veces es casi imposible decir que viene primero, si perdonará otros y así ser capaz de perdonarse a sí mismo,
o perdonarse a sí mismo y así ser capaz de perdonar a otros. Pero no es un perdón total hasta que ambas cosas sean igualmente verdad. Jesús nos dice a usted y a mí, no estés enojado contigo mismo. Pedro no fue peor por haber negado a Jesús, aunque sí que se sintió avergonzado. Pero su orgullo y su ego disminuyeron, y sospecho que fue más fácil vivir con él después de eso. Recuerdo haber hablado con un ministro que me contó una aventura amorosa de otro predicador. Él hablaba y hablaba sobre lo terrible y irreprensible que había sido el comportamiento de ese hombre, y quería mi opinión sobre lo que debería hacerse. No se lo cuentes a nadie más, le dije yo, simplemente ora por ese hombre. ¿De verdad?, preguntó ese ministro, que quería que yo me uniera a su sentimiento de molestia. No digas nada, repetí yo. ¿De verdad?, volvió a decir él. Sí, dije yo. Podría ocurrirte a ti si te pusieran en su misma situación. Recuerdo haberme sentido un poco incómodo con ese hombre. Me dije a mí mismo, si yo, Dios no lo quiera, caigo alguna vez en pecado de algún tipo, este es el último hombre a quien se lo contaría. Dios puede tomar su pecaminoso pasado y hacer que ore para su bien, de manera tan brillante y bella, que usted estará tentado a decir esa era la manera en que debía ser. Pero ese no es el final de la historia. Unos cuantos años después, el mismo ministro acudió a mí con un problema. Él se sentía atraído hacia una mujer de su congregación. Yo inmediatamente recordé la conversación previa que yo había mantenido con él, pero no dije nada sobre eso, simplemente insté a ese hombre a que rompiera la relación de manera tajante e inmediata. Así lo hizo, y el hombre continuó predicando. Él confesó su pecado a Dios y recibió perdón. Pero aún hay más. Después de ese incidente, su predicación se volvió más tierna y su espíritu en general era más misericordioso que de autojustificación. No necesitaríamos tener una aventura amorosa, o ni siquiera acercarnos, para vencer el pecado del orgullo y la autojustificación. Yo he conocido a algunos cristianos hipócritas que se volvieron aún más fariseos después de haber caído en pecado, comenzaron a justificar todo lo que habían hecho. La respuesta a la autojustificación no se encuentra en una oportunidad para pecar. No sea usted necio. Pero lo que es verdad es esto: Dios puede tomar su pecaminoso pasado y hacer que ore para su bien, de manera tan brillante y bella que estará usted tentado a decir que esa era la manera en que debía ser. Algunos cristianos que no pueden perdonarse a sí mismos están, debajo de todo, enojados consigo mismos, pero Dios puede comenzar hoy a hacer que todo lo que ocurrió encaje en un patrón para bien. Comience a perdonarse a usted mismo, y no se sienta culpable por hacerlo. Dios dice, agarra tu perdón y no mires atrás. Dios tomará los años desperdiciados y los restaurará para bien antes de que todo acabe. Es como el profeta Joel prometió, y yo restituiré los años que comió la oruga, Joel 2:25. En algunos casos es el temor más que la ira lo que constituye una barrera para el perdón a nosotros mismos. Lamentarse por el pasado conduce a la culpa, y la culpa puede conducir al temor, el temor de perder lo que pudo haber sido, o el temor de que lo que ha ocurrido no tiene posibilidad de obrar para bien. Culpa verdadera y pseudoculpa. Hay dos tipos de culpa con la que la mayoría de nosotros luchamos: la culpa verdadera, un resultado de nuestro pecado contra Dios, y la pseudoculpa, cuando no hay pecado en nuestras vidas. Cuando hemos pecado, como hicieron los hermanos de José y como hicieron Pedro y los discípulos, debemos confesarlo a Dios, 1 Juan 1:9. La sangre de Jesús se ocupa de la culpa verdadera haciendo dos cosas básicas. Diamante negro limpia nuestro pecado, como si nunca hubiera existido. Diamante negro satisface perfectamente la justicia eterna de Dios. Dios mira solamente la sangre preciosa de su Hijo para obtener satisfacción. Cualquier experiencia leccionadora o disciplina que provenga de nuestro Padre no es añadir nada a la sangre de Jesús. Él no se está vengando de nosotros, ya se vengó en la cruz. La palabra griega que se traduce como azote o disciplina en Hebreos 12:6 significa aprendizaje forzoso. Cuando Dios nos enseña una lección, ¿se asegura de que la aprendamos? Siempre que la disciplina es necesaria porque somos pecadores,
no se desprende que Dios está buscando una mayor satisfacción para su naturaleza justa. El pecado que ha sido confesado a Dios es totalmente perdonado por Él, y cualquier culpabilidad que sintamos después de eso es pseudoculpa. Hay también dos tipos de esta culpa falsa. Diamante negro cuando desde un principio no hubo pecado. Diamante negro cuando el pecado ha sido perdonado. La pseudoculpa, aunque es falsa, es también muy real, es decir, nos sentimos sinceramente culpables. Pero se llama pseudoculpa porque cuando se medita en ello, no hay ninguna buena razón para sentirse culpable. Tomemos, por ejemplo, una persona que esté conduciendo un auto cuando un niño sale corriendo a la carretera en el último segundo y es atropellado. La culpabilidad puede ser abrumadora, pero no hubo pecado, no es necesario que sea confesado a Dios. Otro ejemplo de culpa falsa es dejar pasar una oportunidad. Yo tengo un amigo en Florida que tuvo la oportunidad de comprar una propiedad hace muchos años por $5,000, pero rechazó la oferta. Actualmente esa propiedad tiene un valor de más de $1 millón. Él se siente culpable por no haber utilizado su dinero de forma más sabia, pero eso no es una culpa verdadera. La lista de maneras en que la pseudoculpa puede afectar negativamente nuestras vidas es interminable. Podemos llegar a estar cargados por algo que, en realidad, no tuvo nada que ver con nosotros, no hablar a una persona cuando ni siquiera la ve, no responder a una carta que nunca recibió, etc. Esos no son necesariamente pecados, pero pueden hacernos sentir culpables. El otro tipo de pseudoculpa es cuando usted ha confesado sus pecados, puede que incluso se haya arrepentido profundamente, pero no se siente perdonado. Una vez que hayamos reconocido nuestro pecado, ¿deberíamos aceptar nuestro perdón y dejar el resto en las manos de Dios? El pecado que ha sido confesado a Dios es totalmente perdonado por Él. Y cualquier culpabilidad que sintamos después de eso es pseudoculpa. Con el paso de los años yo he desarrollado un sentido de fracaso como padre. Los niños deletrean la palabra amor como TIMPO, y yo desearía haberles dado más tiempo a TR y a Melissa en aquellos primeros años en Westminster Chapel. Ahora comprendo que ponerlos a ellos primero, no a mi iglesia o a la preparación de un sermón, hubiera dado como resultado el que la iglesia hubiera seguido funcionando igual de bien, si no mejor, pero ahora es demasiado tarde. Para mí, seguir sintiéndome culpable por eso no es agradable a Dios porque Él ya me ha perdonado totalmente. Él quiere que yo acepte mi perdón y le permita restaurar los años que se comió la langosta. Si yo me permito a mí mismo revolverme en mi fracaso, estoy cediendo a la pseudoculpa y pecando a la vez que lo hago, porque estoy dignificando la incredulidad. Debo seguir destruyendo la lista de mis maldades, cada día. No perdonarnos a nosotros mismos es una forma sutil de competir con la expiación de Cristo. Dios ya ha castigado a Jesús por lo que nosotros hicimos, ver 2 Corintios 5 y 17, cuando no aceptamos nuestro propio perdón, estamos castigándonos a nosotros mismos. En lugar de aceptar el sacrificio de Jesús, quiero castigarme a mí mismo por mis fracasos. Esto compite con la obra perfecta de Jesús. Temor y no perdonarnos a nosotros mismos. El temor, pues, es una de las principales razones por la que no nos perdonamos a nosotros mismos. La persona que teme no ha sido perfeccionada en el amor, y el temor lleva en sí castigo, 1 Juan 4 y 18. Pero Pablo nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Romanos 8 y 15. Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1, 7. Deje que el pasado sea pasado. De una vez y para siempre. Reconocer que el temor, y castigarnos a nosotros mismos por nuestras faltas, desagrada a Dios debiera dar como resultado una tristeza siempre creciente por este espíritu de odio propio. Se nos requiere que nos alejemos de nuestra necedad pasada, y cuando nos sentimos tentados a mirar atrás, debemos obedecer la señal que dice, prohibido el paso.
Mi esposa fue tremendamente bendecida por el ministerio de Rodney Howard Browne, en especial cuando ella asistió una semana a sus servicios en Lakeland, Florida, en enero de 1995. Pero no fue solo el ministerio de Rodney lo que ayudó a Louise, también fue el ministro de música de Jenny Greene y su canción, Más fuerte que antes. Louise recuerda a Jenny gritando las palabras, deje que el pasado sea pasado, de una vez y para siempre. Dios le dice esas palabras a usted. Deje que el pasado sea pasado al fin. Perdónese a usted mismo al igual que a quienes le hayan hecho daño. Orgullo, autojustificación y autocompasión. A fin de cuentas, nuestra falta de perdón a nosotros mismos puede remontarse al orgullo. Eso es lo que trabaja en última y en esetancia cuando competimos con la sangre de Cristo. Nosotros, en nuestra arrogancia y autojustificación, no podemos soportar que el Señor haga todo por nosotros con tanta gracia, así que creemos que tenemos que ayudarlo un poco, pero esa es una forma de pensar abominable. Nuestro orgullo debe ser eclipsado por la humildad. Debemos dejar que Dios sea Dios y que la sangre de Cristo haga lo que, de hecho, hizo, quitar nuestra culpa y satisfacer el sentido de justicia de Dios. Al igual que el temor y el orgullo son gemelos idénticos, también lo son la autojustificación y la autocompasión. Sentimos lástima de nosotros mismos y la demostramos no perdonándonos, por eso la pseudoculpa puede desarrollarse y convertirse en una culpabilidad muy real y terrible delante de Dios. Es una culpa falsa, ya que Dios dice, tú no eres culpable. La Cámbar. Timos en una culpa verdadera cuando, en efecto, respondemos, sí que lo soy. El fondo de la cuestión es no perdonarnos a nosotros mismos está mal y deshonra a Dios. En este punto puede que usted esté diciendo, estoy de acuerdo. Sé que no perdonarme a mí mismo está mal. Simplemente no puedo evitarlo. ¿Qué se puede hacer para ayudarlo a que se perdone a usted mismo si quiere de verdad hacerlo? Comprender la culpa. Esta capacidad de perdonarnos a nosotros mismos viene en parte de nuestra comprensión de la culpa. La culpa es, en esencia, un sentimiento de que uno es el responsable. Por ejemplo, cuando usted culpa a otras personas, ha guardado una lista de sus maldades, pero cuando usted se culpa a usted mismo, ha guardado una lista de sus propias maldades. El Espíritu Santo nos muestra este pecado. La obra inicial del Espíritu según Juan 16:8 es que Él nos convence de pecado. Cuando Isaías vio la gloria del Señor, fue convencido de su propio pecado. Ver Isaías 6:1-5. Cuando andamos en luz sabemos que la sangre nos limpia de pecado, pero andar en luz también revela pecado en nosotros que puede que no hubiéramos visto antes. Juan 1:7-8. Pero el sentido de culpa que Dios instiga es temporal. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30:5. Dios solo usa la culpa para llamar nuestra atención. Cuando nosotros decimos, lo siento, con sinceridad, ¿eso es suficiente para Dios? Él no nos golpea y requiere que ayunemos 40 días para suplementar la expiación de Cristo. Él nos convence de pecado para llamar nuestra atención, pero habiéndolo hecho, quiere que avancemos. Comprender la gracia. La capacidad de perdonarnos a nosotros mismos, por tanto, aumenta al comprender la gracia. Gracia es favor inmerecido. Misericordia es no obtener lo que sí merecemos. Justicia, gracia es obtener lo que no merecemos, perdón total. La gracia no es gracia si tenemos que ser lo suficientemente buenos para que se aplique a nosotros. Pedro sabía lo que había hecho y sabía que era perdonado. David sabía lo que había hecho y rogó la misericordia de Dios. Ver Salmo 51. Gracia es aceptar lo que no merecemos, y puede parecernos injusto cuando hemos hecho algo horrible. Hemos decepcionado a Dios, hemos decepcionado a los demás. Pero es justo, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1:9. La sangre de Jesús hizo un trabajo maravilloso. Dios no busca más satisfacción. Nos perdonamos a nosotros mismos hasta el grado en que realmente creemos eso. Debemos dejar que Dios sea
Dios y que la sangre de Cristo haga lo que, de hecho, hizo: quitar nuestra culpa y satisfacer el sentido de justicia de Dios. Todas las acusaciones respecto al pecado confesado vienen del diablo. Cuando usted sabe que ha aplicado un Juan 1:9 y sigue sintiendo una voz acusadora por el fracaso pasado, apúntelo: esa voz no viene de su Padre Celestial. No vino de Jesús, no vino del Espíritu Santo. Vino de su enemigo, el diablo, que obra o bien como un león rugiente para asustar o como un ángel de luz para engañar, o como ambas cosas. 1 Pedro 5:8, 2 Corintios 11:14. Nunca olvide que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Deje que el pasado sea pasado. La dulce consecuencia de no guardar una lista de todas las maldades es que nos deshacemos del pasado y de su efecto en el presente. Echamos nuestra ansiedad sobre Dios y confiamos en Él para que restaure los años desperdiciados y haga que todas las cosas obren para bien. Nos encontramos, casi milagrosamente, aceptándonos tal como somos, justo como Dios hace, con todos nuestros fracasos, justo como Dios hace, conociendo todo el tiempo nuestro potencial para cometer más errores. Dios nunca se desilusiona de nosotros, Él nos ama y nos conoce perfectamente. Moisés tenía un pasado, era un asesino, ver Éxodo 2, 11-12. Pero años más tarde él proclamaría el 8º mandamiento: no matarás, Éxodo 8:13. David tenía un pasado, pero él también tuvo un futuro después de su vergüenza: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:13. Jonás se alejó de Dios deliberadamente, pero siguió siendo usado en un sorprendente avivamiento. Jonás 3. El fracaso de Pedro, negar a Jesús, no abortó los planes de Dios para él. Pero todos esos hombres tuvieron que perdonarse a sí mismos antes de poder moverse hacia el ministerio que Dios había planeado para ellos. La gracia no es gracia si tenemos que ser lo suficientemente buenos para que se aplique a nosotros. ¿Puede usted hacer eso? Habiendo perdonado a otros, es momento de que se perdone a sí mismo. Eso es exactamente lo que Dios quiere de usted y de mí. Debió hacerse mucho tiempo antes. Deje que el pasado sea pasado, al fin. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44.